La historia de los apellidos es el lazo que une a los individuos a través del tiempo, y es la historia de la propiedad más segura de la familia. Cada apellido en el mundo tiene un significado y una historia. Hace 5000 años, en China, bajo el gobierno del legendario emperador Fuxi, los apellidos se volvieron obligatorios para todos los habitantes del imperio. Eran apellidos heredados de sus madres, es decir, matronímicos. Y tampoco se escribían después del nombre, sino, como hacen hasta el día de hoy, los escriben como primer nombre. En el año 1500 a.C., en la dinastía Shang, los apellidos comenzaron a ser heredados de los padres y se transformaron en patronímicos. El nombre de familia como tal hace su primera aparición en la sociedad de la Roma antigua. En la antigua Roma existía una convención de nombres para los ciudadanos romanos llamada tria nomina, compuesta por 3 nombres y a veces por 4. El prenomen era el primer nombre o nombre de pila. El nomen era el nombre de la gens o clan al cual la familia pertenecía. El cognomen era el nombre de esa familia dentro de la gens, y a veces el agnomen, un apodo personal, era añadido al nombre oficial. Como por ejemplo el nombre de este general, Publio Cornelio Scipio Africano. Publio es el primer nombre o nombre de pila. Cornelio es el nomen o nombre de la gens. Scipio es el cognomen o el nombre de la rama familiar que pertenece a esa gens, y Africano es el apodo que le han dado por derrotar a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica en África del Norte. Las mujeres romanas no solían usar primer nombre y eran conocidas por la forma femenina del nomen o cognomen de su padre o de su madre. Para diferenciar madre e hija usaban apodos como mayor o menor. Año 410. Alarico, rey de los visigodos, invade y saquea Roma. Este fue el principio del colapso del vasto imperio romano. Después de esto, los demás siglos fueron llamados la Edad Media. Europa occidental logró una nueva y completa civilización propia. Con otros reyes, castillos y con la Iglesia como responsable de la vida espiritual de toda la cristiandad. En esta nueva sociedad, la convención romana de nombres fue olvidada y abandonada. Solo la nobleza usaba apellidos, la gente común usaba solo su primer nombre de pila. En el año 898, el rey Ordoño II de León hace una donación al monasterio San Pedro de Montes, en Ponferrada. En el acta podemos observar primitivas formas de apellidos españoles que no todos usaban. Pasaron más de 6 siglos antes que la gente llegara a usar apellidos agregados a su primer nombre. En el siglo XII, la población creció de una manera inesperada. Fue necesario entonces identificar a la gente que compartía el mismo nombre de pila. Incluso los notarios
solicitaban que se hicieran los contratos con nombres y apellidos para identificar quién era quién en herencias y legados. Se acostumbraba en esos tiempos a llamar a alguien, por ejemplo, Juan el molinero, Pedro el delgado o Miguel el panadero. En 1501, el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, ordena a todos los individuos que adopten los apellidos que le dan sus padres y estos apellidos queden fijados como apellidos de familia. En 1538, Thomas Cromwell, como vicario general del rey Enrique VIII, ordena que todas las parroquias deben llevar un libro con un registro de los nombres de aquellos que fueron bautizados, casados o sepultados. Este es el nacimiento oficial de los apellidos en Inglaterra. En 1539, la Ordonnance de Villers-Cotterêts fue promulgada por el rey Francisco I de Francia. Se le pidió a los sacerdotes que llevaran registros detallados de todos los matrimonios, nacimientos y defunciones. Este fue el nacimiento legal de los apellidos en Francia. En 1564, en el Concilio de Letrán en Roma, se ordenó a todas las parroquias de todas las naciones europeas a llevar registros detallados con nombre y apellido de todos los nacimientos, matrimonios y defunciones. Este fue el nacimiento oficial de los apellidos en toda Europa. El patronímico es un nombre que se agrega al primer nombre y que identifica a los individuos por medio de la relación filial con sus padres. Puede estar compuesto de un prefijo o un sufijo indicando hijo de. Originalmente, los patronímicos eran nombres personales, no nombres de familia. Cada persona en la familia tenía su propio apellido de acuerdo al nombre de su padre. La gente de Islandia todavía conserva esa tradición de apellidos personales. Ellos tienen apellidos patronímicos personales, pero no apellidos de familia. Más tarde, el mismo patronímico se fue heredando a través de sucesivas generaciones y se transformó en un apellido de familia. Hijo de significa el patronímico genitivo español es y tiene su origen en el genitivo latino is, influenciado también por los genitivos patronímicos de los visigodos. Los visigodos que invaden España a la caída del Imperio Romano no tenían nombres de familia, sino solo nombres individuales. Esos nombres germanos con el tiempo se van latinizando y van tomando la forma que su lengua romance en ese momento atravesaba. Así se fueron formando muchos de los apellidos españoles actuales y se fue popularizando la terminación del genitivo EZ. El rey asturiano Alfonso el Casto hace una donación a la iglesia de Valpuesta en Burgos, Castilla y León en el año 804 y en la escritura podemos ver en los nombres de los confirmantes cómo la terminación EZ ya se iba imponiendo en el siglo IX. En España, el rey apellidaba con la dignidad de su jerarquía a sus hijos naturales. El rey Jaime I de Aragón, Jaume I el Conqueridor, tuvo un hijo ilegítimo que se llamó Pedro del Rey y fue obispo de Lérida. Entre los vascos, el sufijo patronímico es toma la forma de is o its, aunque ellos tienen también su propia forma de sufijo patronímico ena o ana.
Los apellidos patronímicos de origen inglés se forman agregando la palabra son como sufijo posesivo al final del nombre del padre o la letra S como sufijo posesivo también al final del nombre del padre. La palabra son tiene su origen, desde hace más de 5.000 años, en el vocablo sunus, del antiguo idioma proto-indoeuropeo. De allí se deriva su raíz en el antiguo sánscrito sunu, hijo, y sus derivaciones en anglosajón, en antiguo alemán, en alemán, en danés, noruego y holandés. En la tradición gaélica de Escocia e Irlanda usan los prefijos patronímicos Mac y O. Mac significa hijo de y O, nieto o descendiente de. Fitz es un antiguo prefijo de origen normando. En el año 1066, el francés normando Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, invadió y conquistó Inglaterra. Los normandos fueron la nueva clase gobernante, la aristocracia, y gobernaron por supuesto en su propia lengua. Del latín filius deriva la palabra francesa fils, y la pronunciación normanda para ese nombre es Fitz. Aunque después ese prefijo patronímico fue usado para designar a los hijos ilegítimos en la alta aristocracia. Fitzroy se aplicaba al hijo ilegítimo de un rey, y cuando era el hijo varón de un príncipe, el patronímico se formaba con Fitz antes del nombre del padre. Henry Fitzroy, duque de Richmond, fue el hijo ilegítimo del rey Enrique VIII. En Francia, los apellidos patronímicos más comunes se formaron tomando directamente el nombre propio del padre. Aunque eran en su origen nombres personales, se transformaron también en apellidos de familia. La particule de devant des noms de famille français est un cas très intéressant. Elle a été traditionnellement appelée la particule nobiliaire. Il existait au Moyen-Âge une coutume qui put influer sur l'usage de la particule devant un nom patronymique. Elle consistait à rattacher par l'appellation les descendants du plus anciens auteurs de la famille. On disait ainsi Hugo Filius Roberti en latin. Et le génitif I de Roberti fut remplacé par le génitif français de. Et par abréviation, on disait Hugues de Robert. Nous avons donc maintenant les courants noms de famille de Jean ou de Michel. Mais cette utilisation ancienne fut abandonnée et la particule de commençait à servir pour désigner la terre possédée à titre de seigneurie par un noble ou par un roturier, ou celle acquise en propriété. La particule ne peut en aucun cas être prise comme une marque de noblesse. Cependant, 90% des familles de la noblesse a utilisé la particule de devant leur nom de famille. Et donc, on a toujours été un symbole de distinction honorifique. Mais c'est une piste trompeuse. Si les usurpations de titres étaient nombreuses, celle de la particule l'était plus encore. L'article 259 du Code pénal punit jusqu'en 1994 ceux qui changent leur nom de naissance avec l'intention de reprendre l'apparence de la noblesse. Et d'ailleurs, dans le cas de De Gaulle, par exemple, la particule n'est pas nobiliaire ni attachée à un fief. Elle proviendrait du mot flamand de vol. Conclusion, l'origine de la particule n'est pas facile, c'est toute une histoire. En Italia, los apellidos patronímicos se formaron anteponiendo al nombre del padre la antigua partícula de o la actual di, o el sufijo genitivo i al final del nombre del padre. Con el tiempo, llegaron a ser también cognomi di famiglia. Il cognome di famiglia appare per la prima volta nella società della Roma antica. Il patronimico italiano è una derivazione del vecchio modo di dire io sono uno dei figli di, ereditato dal latino. Il genitivo, cioè
il suffisso che indica possessione o appartenenza si trasforma in una I dopo il nome del padre, come nel caso di figlio di Pietro, che in latino si diceva filius Petris. Si calcola che il 35% dei cognomi italiani derivi dai nomi propri del padre o del capostipite o del capofamiglia. Los nombres rusos tienen un sistema convencional de 3 nombres: primer nombre, patronímico y apellido de familia. Tienen sufijos patronímicos para los hombres y para las mujeres. Antes del siglo XIX, estos sufijos patronímicos eran solo para la nobleza. La gente común tenía estos sufijos, y después los mismos sufijos fueron usados para toda la población. Los prefijos usados como patronímicos en nombres árabes significando hijo de son ibn, bin, ben, ibni o ibnu. Ibn Abdul es hijo de Abdul. Para las mujeres, ellos usan el patronímico bint. La convención arábiga de nombres está basada en un nombre propio, más un patronímico llamado nasab, más un apellido de familia que se llama nisba. En su tradición usan tantos patronímicos como ancestros conocidos tengan, aunque en la actualidad usan apellidos hereditarios. Los patronímicos judíos usan estas palabras para designar la calidad de hijo de. Ben para hombres, bat para mujeres, bar, hijo en antiguo arameo, e ibn para judíos sefardíes. Luego de un conflicto con el Imperio Romano en el año 70, los judíos emigraron en masa a otras naciones. Esto se llamó la diáspora. Un grupo de ellos pobló el norte de África y la península ibérica, que ellos llamaron Sefarad, y ellos fueron llamados sefardíes. Otro grupo emigró a Europa Central y Rusia y se llamaron ashkenazis. Los ashkenazis en Europa también mimetizaron sus apellidos con apellidos alemanes o eslavos. Yo he visto a muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda o Diego de Valladolid. Y esto mismo se debe usar en todas partes. How goes the day? I am William D. Warren, Earl of Surrey. I have a toponymic surname, because my family owned the land of Varenus by centuries. Un nombre toponímico es un nombre tomado de un lugar de origen. Se llama también apellido habitacional. El desarrollo de apellidos toponímicos es generalmente relacionado por los historiadores con el concepto de linaje y con la importancia de descendencia patrilineal y primogenitura. Esto ha sido así, sin duda. Y la prueba es el extendido uso de toponímicos expuestos en el Domesday Book en la época de la Inglaterra normanda. Señores, varones y terratenientes tomaban un apellido a partir de la tierra que poseían. En la España medieval, los toponímicos eran parte de un apellido compuesto, formados por el nombre del padre, que no era hereditario, más el toponímico, que designaba el linaje de la familia,
y sí se heredaba, siempre y cuando el señorío de la tierra fuera conservado. A 50 kilómetros de Pamplona, en el monasterio de San Salvador de Leyre, sobre el Camino de Santiago, los monjes benedictinos han llevado uno de los registros históricos más valiosos de España. El Becerro de Leyre es un libro en pergamino que fue comenzado en el siglo IX y que contiene los registros de los eventos más importantes de la región. En el año 1024, el rey de Pamplona, Sancho III Garcés, el Mayor, dona el monasterio de Odieta a su criada Eximina. En la escritura, firmada por el rey, se observan varios apellidos toponímicos entre los confirmantes. Los nombres toponímicos se repiten en el antiguo registro debido al carácter eminentemente feudal de la región. Estos apellidos luego se volverían nombres de familia hereditarios. Sin embargo, un nombre toponímico nunca fue una prueba segura de origen. En el año 165 en el Imperio Romano, un edicto de Marco Aurelio Antonino y Lucio Vero, quienes reinaron como coemperadores, dice que, en los pedidos de ciudadanía, la similaridad de nombres no ofrece suficiente prueba por sí misma de que el parecido de un nombre con una localidad confirme origen de ese lugar. Incluso los esclavos romanos liberados muchas veces se apellidaban de acuerdo a los lugares a los que habían sido designados, aunque no hubieran nacido en ese lugar. En la Edad Media, algún comerciante de especias, tratando de conseguir ventajas comerciales, pudo haber preferido apellidarse de Trípoli, aunque ese no fuera su nombre de nacimiento. Mateolus Perusinus, filósofo y médico, nació en Perugia, Italia, pero el pintor Pietro Perugino nació con el nombre de Pietro Vanucci y adoptó el apellido Perugino porque vivió y fue famoso en esa ciudad. Leonardo de Pisa o Leonardo Pisano, conocido como Fibonacci, fue un matemático italiano que nació y murió en Pisa. El famoso genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, nació como Leonardo di Ser Piero da Vinci. Aquí tenemos otro ejemplo de un nombre patronímico y toponímico juntos. Di Ser Piero significa hijo de el Messer Piero de la ciudad de Vinci. Lo que es interesante acerca de los toponímicos es que nos dicen mucho sobre el asentamiento y migración de poblaciones. Son una verdadera base de datos. Lo que sigue es solamente un ejemplo. En algún momento en la Edad Media encontramos en los registros civiles de Calatayud apellidos franceses repetidos, como Lujosoa. Ellos eran obviamente nativos de Lujosoa, en Francia. ¿Y eso qué significa? Que hubo una migración desde esa ciudad vasca en grupo, probablemente por algún problema ambiental, como una sequía, una inundación o una pelea con sus vecinos. Ahora, si por el contrario, en los registros civiles de un pueblo no encontramos muchos apellidos repetidos, es una prueba clara de que han sido inmigraciones individuales. Los toponímicos son una excelente clave para la investigación histórica. Los apellidos geográficos son nombres derivados de rasgos geográficos, paisajes naturales o algunas construcciones humanas en escenarios geográficos naturales.
Los apellidos hipocorísticos son diminutivos o abreviaciones de un primer nombre, luego transformados en apellidos. Un diminutivo, por lo general, expresa afecto o intimidad. Como por ejemplo tenemos los apellidos hipocorísticos Pepe, derivado de José, Rico, de Enrique, Alfonsín, de Alfonso, o Gil, de Gilberto. Hay diversas teorías sobre el origen de Pepe. Una de ellas dice que en antiguos conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, San José era referido como Pepe, Pater Putativus de Jesucristo. De allí derivaría Pepe. Otra teoría dice que en la Edad Media José como nombre no existía y se decía Josepe, y de ahí se derivó Sepe y luego Pepe. Ruy, o su patronímico Ruiz, son antiguas abreviaturas del nombre visigodo Rodericus, Rodrigo. En inglés, de William derivan Will, Willis, Willett, Willard, Wilcock o Wilcox. De Richard derivan Hitch y Hitchcock. Un caso interesante en inglés es el apellido Day. No está relacionado con el día, sino que es la forma del galés de decir David, Ty. En francés tenemos los difundidos apellidos Jeannot, derivado de Jean, y Pierrot, derivado de Pierre. En italiano, de Giuseppe se formaron Pino, Pipo, Puccio o Pucci. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Pelagio, señor. Pelagio el Cordero. Soy el que fabrica las cuerdas para las vihuelas. Antes que la gente tuviera apellidos oficiales, muchas veces eran conocidos por el trabajo que hacían. Como la gente en la Edad Media tenía un solo nombre, a veces era necesario, por ejemplo, explicar acerca de qué Juan se hablaba, Juan el Herrero o Juan el Molinero. Hay cientos de apellidos derivados de antiguos trabajos y profesiones, o posiciones políticas o administrativas, con sus variantes en diferentes lenguas. El herrero, el hombre que trabajaba el metal, era el más privilegiado de los artesanos. Él hacía los vasos sagrados del santuario, las joyas de las damas, las armas y las espadas de los caballeros, las herraduras de los caballos y herramientas para el hogar. Tenían privilegios especiales para sus condenas y el doble de la pena se aplicaba a los que los ofendían. Quien ejercía esta profesión prefería ser nombrado con referencia a su trabajo. Los barberos fueron un poderoso sindicato en la Edad Media. Además del cuidado del cabello, practicaban extracciones dentales, cirugías menores y sangrías. Un mariscal fue originalmente un hombre que cuidaba y mantenía los caballos, con una amplia variedad de funciones, actuando como veterinario, limpiándolos y cambiándoles las herraduras.
todas las cualidades humanas, condiciones y circunstancias fueron útiles para identificar a la gente con apellidos. Los antiguos romanos solían darse apellidos con toda clase de apodos. El agnomen era un nombre que se agregaba como apellido a los nombres convencionales. Los romanos no sentían ninguna vergüenza por sus defectos físicos y los usaban como apodos. Por aquella época, también los rasgos del carácter eran buenos como apelativos. En la Edad Media esta práctica fue heredada y mucha gente fue apellidada de acuerdo a sus características personales. Los pelirrojos han sido siempre la condición de la piel y el color de cabellos más destacables. Un pelirrojo no es solo alguien con el cabello rojizo, sino que es también alguien con la piel pálida, pecas y muy sensible a la luz solar. El alegórico mundo medieval creó un montón de fantasías sobre ellos. Cada color de la piel o del cabello fue transformado en un apellido y luego en un nombre de familia. El tamaño del cuerpo o la estatura crearon también muchos apellidos en diferentes lenguas. Dentro del muy antiguo patronímico vasco García se encuentra el concepto de joven. El antiguo nombre medieval Garcea tiene raíces etimológicas en el vasco gastea, joven, y también del antiguo francés garce, garçon. El escritor francés Pierre Dufour, en 1840, en un tratado sobre plagas, dice que, desde el fin del siglo XII, aplicaban en mal sentido el nombre colectivo de Garcia o Garcia, en francés Garce o Garce, que ha quedado hasta nuestros días en el vocabulario de la gente de campaña para designar toda especie de hija no casada. Es más sencillo decir que Garce es el femenino de Gar, que, a pesar de las más bellas etimologías, parece ser un nombre galo, Vars, y ha significado desde un principio un joven guerrero, un varón núbil. El apellido Aguado podría tener dos etimologías. Una antigua historia cuenta que el caballero castellano Fortún Sáez, de Aguilar del Campo, en Palencia, andando por un terreno pantanoso, tuvo que luchar contra un moro y le dio muerte. Al volver y preguntarle su rey: ¿Cómo venís, Fortún? Él contestó: victorioso y aguado, señor, lo que le quedó como apelativo, transformándose después en un apellido de familia. Pero también, desde muy antiguo, el término aguado se usó para designar a aquellos que no bebían vino. En una crónica de Isabel la Católica, hecha por el capellán del rey, Lucio Marineo, se lee: fue esta excelente reina gran amadora de virtud, fue abstemia, que vulgarmente decimos aguada, la cual no solamente no bebió vino, más aún no lo gustó jamás. La Edad Media fue una época de alegorías y metáforas. Ellos veían en los animales símbolos de virtudes y defectos. Y esa visión originó apellidos y nombres de familia. El lobo fue el animal que más apellidos generó en lenguas antiguas y modernas. La referencia a sus instintos, hábitos y movimientos, a su fuerza y bravura, ha creado nombres y apellidos. Para entender la importancia de este símbolo en el Imperio Romano, solo hay que recordar que Rómulo y Remo, los mellizos fundadores de Roma, fueron amamantados por una loba. La familia Lupus
fue un clan de nobles patricios extendido por toda Europa durante el Imperio Romano. Su apellido fue heredado y traducido a todas las lenguas europeas. Los apellidos tienen la poesía del vuelo de un ave, o el poder y la grandeza de un águila. O las virtudes de un buen hombre. Un buen vecino que fue jurado en consejos municipales y procesos públicos. Un ciudadano honesto y confiable. Los apellidos también pueden reflejar el buen humor y la alegría de vivir de nuestros más antiguos ancestros. Los apellidos son una expresión más de lo que hemos sido o de lo que seremos.